En la mayoría de los casos, las patologías producidas por agentes virales no requieren confirmación de laboratorio, ya que el diagnóstico se realiza en su mayoría por sospecha en base a signos y síntomas. Pero, en algunos casos, como en pacientes graves, el correcto diagnóstico etiológico se hace necesario, sobre todo en aquellos casos en los que requerimos de algún tratamiento antiviral específico. Por otra parte, las nuevas técnicas de diagnóstico nos han conducido al descubrimiento de nuevos virus involucrados en las patologías. Para obtener un buen diagnóstico requerimos de una buena toma de muestra y debemos de conocer algunos datos como sitio o lesión donde se sospecha que se encuentra el agente. Los tipos de muestras que se utilizan en el laboratorio de virología son hisopado o cepillado, en el cual se recogen células epiteliales de piel o mucosas, sangre, para la cual se pueden usar el tapón lila o rojo dependiendo de qué se solicitará, y al igual que lo anterior, en base a la técnica a realizar será el volumen necesario. Fluidos o secreciones como por ejemplo orina o leche, y deposiciones. Material recomendado. Es conveniente que el profesional veterinario disponga de un material básico que le permita obtener muestras con la máxima garantía posible. Frascos estériles con cierres herméticos. Estos permiten el envío de las vísceras, tejidos lesionados, heces y leche. Bolsas resistentes y de cierre hermético. Estos evitan la posibilidad de derrames y permiten el envío de vísceras, tejidos, fetos y placentas. Tubos estériles con cierre hermético, sin anticoagulante. Estos permiten el envío de leche, suero, orina y muestras líquidas, con anticoagulante. Estos permiten el estudio microbiológico de sangre, pus, líquido articular, líquido cefalorraquídeo y otras muestras líquidas. Hisopos estériles con medio de conservación. Es para muestras rectales, vaginales, oculares, nasofaringeas, abscesos, cajas de Porexpan. Estos son para muestras que requieren refrigeración, en especial los órganos y los fetos. Acumuladores de frío, pueden ser en gel o hielo seco. Nunca se debe usar agua congelado en estos. Nevera portátil de campo, alcohol, cinta aislante y cuerda fina. Algunas recomendaciones para el envío de muestras son seleccionar al animal del cual se pretende tomar la muestra y que éste de preferencia tenga signos clínicos de la enfermedad que se sospeche. En cuanto a lotes, la muestra o cantidad de animales a las que se le tomará la muestra debe de ser representativa de la población que se encuentra en estos. Otro punto es que se debe tener cuidado al enviar las muestras, ya que éstas deben de ser de un animal que tenga las características de la enfermedad que se sospecha y debe también de presentar signos clínicos que sean visibles. Otro es que al tomar la muestra se debe de evitar la contaminación utilizando el procedimiento lo más limpio posible. Para el envío de las muestras también es importante usar embalajes herméticos. Las muestras deben ir individualizadas y perfectamente identificadas. Se deben de enviar en condiciones de refrigeración. También se tiene que adjuntar un informe debidamente cumplimentado y también debemos de indicar fuera del embalaje en donde se encuentran las muestras de qué se tratan las muestras que se están mandando a analizar. El objetivo de este reporte fue demostrar la correcta técnica para una toma de muestra biológica, así como para realizar diluciones, además de conocer la importancia, materiales y cuidados que se deben de tener en cada método. La extracción de sangre es uno de los procedimientos más habituales realizados por el profesional de medicina veterinaria en la práctica clínica. Se obtiene una pequeña cantidad de sangre del sistema circulatorio del paciente que posteriormente será conservada en medios adecuados y llevada a analizar en un laboratorio especializado para su análisis clínico. En perros y gatos se extrae la sangre de la vena yugular, la vena cefálica y con menor frecuencia de la vena safena. La elección de la vena depende de diversos factores del animal y del propio veterinario. La toma de muestra de sangre es una herramienta de gran importancia ya que nos ayuda a diagnosticar múltiples patologías en los animales.
En la toma de muestra sanguínea hablaremos de su importancia, los materiales necesarios y los cuidados que se deben de tener. La importancia de esta es que es importante apoyo para el diagnóstico clínico de patologías, por lo que obtener muestra de calidad y cantidad adecuada y correctamente identificadas es vital para poder realizar un estudio de laboratorio pertinente. Los materiales necesarios para la toma de muestra sanguínea son aguja y adaptador. En caso de no contar con estos, es preferente utilizar jeringa y aguja, un tubo con EDTA, algodón, alcohol al 70%, torniquete, además de un equipo para sujetar al animal en caso de ser necesario y nuestro equipo de protección. Algunos cuidados que debemos de tener con la muestra sanguínea es que esta no se debe exponer a temperaturas elevadas o luz directa. No se debe de congelar la sangre entera. Esta debe de llegar al laboratorio en un máximo de 48 horas después de la extracción. La sangre no se debe de dejar en contacto directo con el hielo. No se debe de insertar la aguja con la tapa del tubo para transferir la sangre porque puede producir una presión positiva que provoca, además de hemólisis, el desplazamiento del tapón del tubo. Al punzar la vena, este tiene que ser con el bisel hacia arriba. Además, al momento de almacenar nuestra muestra, esta tiene que estar en posición vertical y no horizontal. Vamos a realizar la extracción de sangre en un perro tomándola desde la vena cefálica. Tomaremos en cuenta las medidas de higiene. Primeramente vamos a mojar el área de extracción de la muestra con alcohol. Después de haber limpiado el área, vamos a introducir la aguja en la vena, extrayendo la sangre muy lentamente, permitiendo que la jeringa se llene sola, intentando no generar vacío o remolinos, ya que esto produce la adherencia del bisel de la jeringa con la pared del vaso sanguíneo y el consiguiente bloqueo del flujo de sangre. Después de haber realizado la extracción de la sangre, vamos a transferir la sangre de la jeringa a un tubo de ensayo con o sin anticoagulante. Hay que recordar que para evitar la hemólisis, la sangre debe fluir lentamente por la pared del tubo. La dilución es la reducción de concentración de una sustancia química en una disolución. Consiste en bajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. A continuación, prepararemos una dilución seriada de una solución de colorante. Necesitaremos gravilla, tubo de ensayo, pipeta y solución concentrada. En este caso, fuera del laboratorio, estaremos utilizando vasitos de muestra en vez de los tubos de ensayo, una jeringa en vez de la pipeta y estaremos usando la solución concentrada de agua con colorante. Una dilución seriada se lleva a cabo colocando una cantidad de solución concentrada a una determinada cantidad de solvente, realizando esto varias veces. Realizaremos una dilución seriada con factor 1:2 a partir de una solución madre de colorante al 10% peso en volumen, con un volumen final de 4 mililitros. Emplearemos 5 vasos y a cada uno le agregamos 2 mililitros de agua como solvente con la ayuda de una jeringa, que vendría siendo la pipeta. A continuación, tomamos un volumen de 2 mililitros de solución madre y lo colocamos en el primer vaso. El volumen final alcanzado es de 4 mililitros que están constituidos por los 2 mililitros de solución madre y 2 mililitros de solvente que colocamos en el vaso. Generamos así la primera dilución 1:2 y esta es nuestra nueva solución madre a diluir. El siguiente paso es tomar 2 mililitros de la solución madre 1:2 recién preparada y colocarlos de igual manera en el segundo vaso. De esta manera obtendremos la solución 1:4. De la misma manera, tomamos 2 mililitros de la solución 1:4 y transferimos al tercer vaso, para obtener así la solución 1:8.
Procedemos de la misma manera para obtener así las diluciones 1 en 16 y 1 en 32. Gracias a la presencia de colorante en la solución, se puede apreciar cómo disminuye el color y por ende la concentración de cada vaso. Para calcular la concentración de cada uno de estos vasos, se debe multiplicar la concentración de la solución madre por el factor de la dilución. De este modo, hemos logrado disminuir la concentración de colorante 32 veces en 5 pasos. ¿Cuánto tiempo es viable la muestra de heces? Se recomienda realizar de 2 a 3 muestras para asegurar el resultado y suelen ser viables de 24 a 30 horas, conservadas de manera correcta en un refrigerador dentro de un recipiente hermético. ¿Cuál es la diferencia entre la toma de muestra con Vacutainer y jeringa? Las jeringas son muy fáciles de conseguir, además de que existe una amplia variedad de calibres, longitudes y tamaños. No se requiere tener un entrenamiento especial, es decir, que cualquiera puede aprender y hacerlo. Se pueden utilizar en pacientes con venas muy pequeñas debido a la gran cantidad de calibres que existen. Sin embargo, también existen ciertas desventajas. Por ejemplo, se requiere el traspaso de la muestra de sangre al tubo, creando aquí un riesgo adicional, ya que se pueden ocasionar lesiones al picarse con la jeringa o se pueden realizar salpicaduras de sangre. Además de correr riesgo, nosotros también corremos riesgo de que se contamine la muestra. En cambio, con el Vacutainer es mucho más seguro y evita tener que pasar la sangre al tubo, además de que permite recoger numerosas muestras de una sola venopunción. Sin embargo, también existen sus desventajas, ya que se requiere ser experto en su uso y existe una mayor posibilidad de trauma, debido a que las maniobras de la aguja es mucho más difícil y podemos lastimar al paciente de manera más rápida. Además de que no son adecuadas para venas pequeñas, como lo son de ciertas razas como el chihuahua. ¿Cuál es la diferencia entre las tapas de los tubos de muestra? Los tubos de muestra están predeterminados para llenarse con cierto volumen de sangre por vacío. La tapa de goma está codificada por color de acuerdo a su uso y los aditivos que contiene. Primeramente tenemos el tubo de tapa roja, el cual se utiliza principalmente en la química sanguínea, inmunología, banco de sangre y sus derivados. En este caso, este tubo no contiene ningún aditivo. Después tenemos el tubo de tapa amarilla. Se utiliza principalmente en hormonas, niveles plasmáticos, marcadores tumorales, etc. Este es un tubo separador de suero, es decir, que contiene un gel que permite separar el suero de las células sanguíneas, por lo que su aditivo sería el gel separador. Después tenemos el tubo de tapa color celeste. Se utiliza principalmente en las pruebas de coagulación y su aditivo es el anticoagulante citrato de sodio al 3.2%. Además de que también se utiliza para la determinación de la velocidad de sedimentación. Después tenemos el tubo de tapa lila. A continuación tenemos el tubo de tapa lila. Este contiene el aditivo de EDTA. Es el anticoagulante más utilizado para la realización de cuadros hemáticos, debido a que conserva mejor la morfología sanguínea. Además, también se utiliza para la biología molecular, líquidos biológicos y la hemoglobina glicosilada. Después está el tubo de tapa verde o blanca. Estos contienen el aditivo de la heparina de litio. Se utilizan principalmente en pruebas bioquímicas, electrolitos plasmáticos y marcadores virales. Este no altera la fisiología de las células, sin embargo, no se recomienda utilizar para los extendidos que producen una coloración de fondo azulada. Después tenemos el tubo de tapa gris. Este se utiliza principalmente para la glicemia y el aditivo que contiene es el anticoagulante fluoruro de sodio. Como resultados, obtuvimos los cuidados de cada muestra. En el caso de la muestra sanguínea, se debe tener cuidado en el manejo del paciente, ya que se debe encontrar lo más tranquilo posible, debido a que si está muy nervioso o exaltado, puede llegar a afectar los resultados de la prueba. La muestra debe de ser enviada en un tubo de tapa lila con el aditivo de EDTA.
y se debe de revolver, se podría decir así, moviendo el tubo hacia arriba y hacia abajo para que la sangre se mezcle bien con el aditivo. Las muestras deben de ser identificadas con los datos del paciente, como lo es su nombre, su especie, su raza y la hora y fecha de la toma de muestra. Además, se debe de señalar si es sospechoso a rabia, tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, salmonelosis u otra enfermedad que se pueda transmitir al humano, ya que si es así se deben de aumentar las precauciones al trabajar con ella en el laboratorio. Se debe describir la historia clínica e indicar si el animal está bajo o sobre algún tratamiento, ya que también esto puede influir en los resultados de la muestra. La muestra debe de ser refrigerada entre 4 y 8 grados centígrados y debe llegar al laboratorio 48 horas tras su extracción. De preferencia deben de ser 24 horas. Además, se debe de proteger los tubos de golpes o movimientos bruscos y no exponerla al sol, ya que así se evitan choques térmicos o la hemólisis de la muestra. En el caso de la disolución seriada, se debe de prestar atención al momento de realizar las medidas correctas, ya que no se debe saltar ningún tubo porque puede llegar a afectar el resultado de la muestra. Además, se deben de tratar con mucha delicadeza los instrumentos y controlar muy bien los tiempos indicados. No se debe de cambiar el volumen, este siempre tiene que ser igual, es decir, se debe agregar el mismo volumen de solvente y de solución en todos los tubos. Gracias al análisis de sangre podemos detectar diversas enfermedades o patologías. La sangre recorre todo nuestro organismo y transporta una gran cantidad de sustancias, por lo que en una analítica podemos obtener mucha información. Es de gran importancia desde el material que usamos para la muestra, la manera en que cuidamos el procedimiento y hasta la manera en que es transportada. Podemos concluir que una correcta toma de muestra es un paso clave para la obtención de datos óptimos para el laboratorio. Siguiendo las indicaciones correctas, se pretende disminuir el número de muestras rechazadas, evitando así el riesgo de malas interpretaciones en el diagnóstico de los pacientes, además de las molestias ocasionadas a los pacientes por la repetición de pruebas analíticas. Por otro lado, al ya haber obtenido la muestra, hay diferentes procedimientos los cuales se deben seguir para llegar a un resultado, siendo este un probable diagnóstico para el paciente enfermo. Uno de estos procedimientos es la dilución seriada, la cual consiste en bajar la cantidad de un soluto por unidad de volumen de disolución. La más importante en este procedimiento es la exactitud y habilidad de la medición. Es fundamental el prestar gran atención al desarrollo de esta práctica con los cálculos previos a la realización de la solución para tomar en cuenta los diferentes tipos de concentración existentes, ya que marcan la pauta para poder realizar bien el trabajo y obtener los resultados esperados.